Bueno, Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a estar estudiando el tema de los gentiles, que es un tema que tenemos que enseñar muchísimo. Hoy la enseñanza se titula El Dios de los gentiles. Yo quiero invitarlos para que puedan ir por su Biblia, porque vamos a estar eh, viajando por varios pasajes de la Escritura. Y de verdad que muchas gracias siempre por estar siguiendo la página y desde ya los invitamos para que puedan compartir el link de esta enseñanza en sus grupos de Telegram, en sus grupos de WhatsApp, en algún grupo de Facebook en el que usted pertenezca para que pueda llegar a la mayoría de las personas. Hoy vamos a estar hablando de por qué Dios em, ha abierto una puerta de salvación para los gentiles también, que este es un tema que tiene que ser bastante explicado con mucho esmero. Es un tema que los judaizantes se han encargado de tratar de desvirtuar, diciendo, ¿verdad?, que no hay pacto, que prácticamente Dios solo se complace de la nación de Israel. Es muy importante que nosotros enseñemos que también el Dios de la Biblia se ha fijado, se ha vuelto hacia nosotros, ha tenido misericordia de nosotros los gentiles y nosotros también hemos recibido las mismas promesas que la nación de Israel. Muy bien, vamos a ir primero a la Biblia, a Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12, que es un pasaje muy frecuente por los judaizantes para tratar de negar que hay salvación para los gentiles. Esto es Apocalipsis capítulo número 21, perdón. Apocalipsis capítulo número 21 y vamos a ver que es un pasaje muy, pero muy utilizado por los judaizantes para tratar de insinuar que Dios no em, ha dado salvación a los gentiles o que los gentiles no tienen una puerta de salvación. El primer pasaje es este que ustedes pueden ver acá, que es Apocalipsis 21, 12. Vean lo que dice el pasaje. Dice de la siguiente manera. Está hablando la Biblia sobre la Nueva Jerusalén y dice, tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, como podemos ver, la Biblia está diciendo que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas y las 12 puertas tienen el nombre de los 12 hijos de las tribus de Israel. Entonces, los judaizantes frecuentemente dicen, ¿dónde está la puerta de la salvación de los gentiles? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esta interpretación judaizante? Bueno, lo primero que nosotros necesitamos aclarar es que esta interpretación de que las puertas significan la salvación de los hijos de Israel es una interpretación no apostólica. Cuando nosotros leemos todo Apocalipsis 21, encontramos que el apóstol Juan está describiendo la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y Juan está describiendo las calles, Juan está describiendo el material, el ancho, las dimensiones del muro, las dimensiones de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos dice que los cimientos de la Nueva Jerusalén tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y también, como acabo de leer en Apocalipsis 21:12, se nos dice que las 12 puertas tienen el nombre de los 12 hijos de Israel. Pero la Biblia nunca dice, el apóstol Juan nunca insinúa, nunca enseña que esas puertas representan la salvación que hay solo para los hijos de Israel y que no hay, y que eso demuestra que no hay salvación para los gentiles porque no hay una puerta que diga, este, que no hay una puerta que diga gentiles. Esta es una interpretación no apostólica. Juan nunca desarrolló ese estilo de pensamiento a través de lo que él nos está enseñando. Es interesante, aquí en Costa Rica tenemos un campamento que se llama Roble Alto, es un campamento cristiano y cada cabaña tiene nombres de parques nacionales de nuestro país. Costa Rica tiene muchos parques nacionales y hay algunas cabañas que se llaman Monteverde, Rincón de la Vieja, Tortuguero, pero ahí no están, en cada cabaña
no están los nombres de todas los parques nacionales de Costa Rica. Y eso no hace que se esté excluyendo o que no se esté reconociendo el resto. Simplemente en ese campamento se ponen nombres de las cabañas, se les puso nombres de los parques nacionales de Costa Rica en honor a los parques nacionales de este país. Lo mismo pasa con la Nueva Jerusalén. Las 12 puertas se les ha puesto un nombre precisamente en honor a las 12 tribus de Israel, pero eso no significa que porque no haya una puerta que diga gentiles, no haya salvación para los gentiles. Interpretar de esa forma es decir algo que los apóstoles nunca enseñaron, que el apóstol Juan nunca desarrolló. Es un argumento no apostólico. Ahora, cuando los judaizantes nos quieran decir a nosotros que no hay puerta de salvación para los gentiles, porque precisamente las puertas solo tienen los nombres de las 12 tribus de Israel, hay algo muy importante que hacerles notar, y es que la Biblia nos enseña en el libro de Apocalipsis qué debemos entender por los hijos de Israel. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, dice la Biblia así: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vean ustedes que se dijo que, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Ahora, noten ustedes que en esta expresión, los hijos de Israel, se ha excluido una tribu, que es la tribu de Dan, y en su lugar, en lugar de la tribu de Dan, se menciona en el versículo 6 como tribu a la media tribu de Manasés, porque realmente sabemos cuando leemos Génesis que a José le nacieron dos hijos, Manasés y Efraín, y cada uno de ellos fue considerado como una media tribu. Entonces, vean qué interesante. Si nosotros interpretáramos, cuando nosotros leemos que la Nueva Jerusalén tiene escritos en ellas los 12 nombres de los hijos de Israel, hay una puerta que dice Manasés, porque la Biblia en Apocalipsis capítulo 7 nos acaba de decir quiénes son las 12 tribus de Israel. Y no hay una puerta que diga Dan. Por lo tanto, si interpretáramos de esa forma de que cada puerta significa la salvación para cada una de las tribus de Israel, entonces tampoco habría salvación para los danitas. ¿Se dan cuenta? Pero esto es completamente absurdo porque nunca el apóstol Juan sugirió que el hecho de que la Nueva Jerusalén tenga puertas con los nombres de los 12 hijos de Israel signifique la salvación para ellos, el acceso a la salvación para ellos. Cuando un judaizante nos quiera decir que dónde está, nos pregunte dónde está la puerta de los gentiles, con mucho gusto podemos llevarlos a Juan capítulo número 10, a Juan capítulo número 10, para que los judaizantes entiendan que no hay 12 puertas de salvación. Existe una sola puerta. Jesús dijo en el capítulo número 7, en Juan capítulo 10, versículo 7, Jesús dijo, volvió pues a decirles Jesús, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que entra en mí entrará, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Señores judaizantes, aquí está la única puerta de salvación, se llama Jesucristo. Y en esta puerta entramos todos los judíos, entran todos los judíos que crean en el Mesías y entramos todos los gentiles que creamos en el Mesías. No existen 12 puertas de salvación. Jesús en este pasaje, aquí efectivamente sí se está hablando de salvación. ¿Se dan cuenta?
Cuando nosotros fuimos a Apocalipsis capítulo 21, solo se estaba describiendo la Nueva Jerusalén, pero el tema central de Juan capítulo 10 es un tema salvífico. Y aquí sí se dice con toda claridad en el verso 9, yo soy la puerta. El que entra en mí, el que por mí entra, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, esta es la puerta en la que nosotros entramos para la salvación, la única puerta que existe. Ahora, ¿qué otras cosas más nos quieren insinuar los judaizantes como para hacernos creer que Dios no es Dios de gentiles? Bueno, otro argumento muy utilizado por los judaizantes es citando el Antiguo Testamento en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo número 31, 33. Vamos a ir un momento ahí a Jeremías capítulo número 33. Este es otro argumento pero muy utilizado por los judaizantes. Jeremías capítulo número 33, versículo 31. Vamos a ver, Jeremías capítulo número 33, versículo 31. Permítame un segundo. Ok, permítame un segundito para poder compartirles, porque parece que aquí en la Biblia textual no lo estoy encontrando. Jeremías capítulo 31, creo que es el capítulo 31, disculpen, versículo 31, vamos a ver. Sí, aquí era, es que era el capítulo 31, disculpen. Vean, este pasaje es muy utilizado por los judaizantes también. Dice la Biblia de la siguiente manera, dice, he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no se enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yahvé, porque todos me conocerán más que el pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahvé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Vean ustedes que la Biblia dice en el versículo 31, he aquí vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, este pasaje es muy utilizado por los judaizantes y los judaizantes hacen esta pregunta: ¿dónde se menciona en el nuevo pacto a los gentiles? Y este pasaje es muy utilizado como para hacernos sentir de que Dios solo ha hecho un pacto con la nación de Israel y que los gentiles están fuera del pacto. Y de aquí es donde se construye el falso evangelio judaizante, ¿verdad? El cuentazo de que, porque es verdad que las tribus de Israel fueron dispersadas por el mundo y que muchas de ellas se mezclaron con los gentiles, pero querer decir que nosotros somos las ovejas perdidas de la casa de Israel porque tenemos alguna conexión sanguínea con la nación de Israel, porque en nuestros antepasados tuvimos algún israelita como familia, esto es completamente absurdo, porque cuando Jesucristo en Mateo manda a los apóstoles a predicar, Jesús les dice, por camino de gentiles no vayáis, ni entréis a ciudades samaritanos, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vean ustedes ahí que Cristo dejó claro que las ovejas perdidas de la casa de Israel no eran ni los gentiles, ni tampoco eran los samaritanos. Y los samaritanos era el pueblo genéticamente más conectado con las ovejas perdidas de Israel del norte.
Entonces es muy, pero muy, muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, déjenme compartirles lo siguiente. Es muy importante también que nosotros entendamos que es falso, es muy, muy falso creer que porque tenemos por allá un antepasado israelita, somos ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto no es cierto, pero vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Dónde está la salvación para dónde están los gentiles en el nuevo pacto? Porque efectivamente nosotros fuimos a Jeremías. Efectivamente fuimos a Jeremías y el pasaje dice, haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá en aquellos días. Y nunca se mencionan los gentiles. Pero vamos otra vez a leer el pasaje un momento para que podamos notar algo. Vean lo que dice el pasaje. He aquí vienen días, dice Yahvé, en los que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hago una pregunta. Dice el pasaje que Dios solo hará un pacto con ellos. No, ¿verdad? El pasaje dice que Él hará un pacto con ellos, pero el pasaje en ningún momento dice y solo será con ellos. Eso no lo dice el pasaje, que eso es algo que los judaizantes intentan agregar al pasaje. El pasaje dice, yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero no dice la Biblia en ningún lado que es exclusivo con ellos. Y es muy importante que cuando nosotros interpretamos la Biblia, entendamos que la Biblia nunca se interpreta aisladamente. Necesitamos tener en conjunto todos los pasajes, los demás pasajes que la Biblia nos enseña para poder comprender la doctrina por completo. Si nosotros queremos usar solo Jeremías 31 para decir que este pasaje enseña de que el pacto con el nuevo pacto solo es con casa de Israel y con casa de Judá, esto solo demuestra un completo desconocimiento de toda la teología del apóstol Pablo. Vamos a ver por qué. Porque, escúchenme bien esto, pónganme mucha, pero mucha atención. El apóstol Pablo nos enseña que a él, como apóstol de gentiles, le fue entregado un misterio que no había sido revelado o que no había sido entendido desde los tiempos antiguos. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles también iban a ser copartícipes del nuevo pacto. Esto es algo muy importante. Esto es algo que Pablo explica. Así que es verdad que la Biblia en Jeremías 31 dice que Dios hará un pacto con la casa de Israel y con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero también el apóstol Pablo nos enseña que en ese nuevo pacto también los gentiles iban a entrar y que no fue dicho desde el Antiguo Testamento así en Jeremías porque era un misterio. Vean lo que dice el apóstol Pablo de forma literal en Efesios capítulo número 3. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento para que el apóstol de los gentiles nos responda, ¿dónde está el pacto? En el nuevo pacto, los gentiles, ¿ok? Vamos a ir al nuevo pacto, ¿verdad? Es muy sucio este argumento judaizante de querer solo agarrarse de un pasaje de Jeremías y no tomar en consideración todo lo demás. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Miren, no necesita interpretación. Con una simple lectura, Pablo explica dónde están los gentiles en un nuevo pacto. Entonces, la Biblia dice, por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Sí, ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme, ojo aquí la palabra, a una revelación, me fue dado a conocer el misterio. Si tú tienes tu Biblia ahí a mano, yo te recomiendo que lo subrayes. Conforme a una revelación, me fue dado a conocer el misterio. Pablo dice que conforme a una revelación, a él le fue dado a conocer un misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado, oigan, este misterio de Cristo, versículo 5,
que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Oigan, el misterio, Pablo está hablando que a él le fue revelado un misterio y que este misterio no fue dado a conocer en tiempos antiguos, sino que ahora ha sido revelado a través de los apóstoles y los profetas por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Lo ven? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dado conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el evangelio el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo a los gentiles y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme gracia de Dios, sabiduría de Dios, sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Cuando te pregunte un judaizante, ¿dónde están los gentiles en el nuevo pacto? Dile con mucho amor. En Efesios capítulo número 1, versículo del 1 al 12, el apóstol Pablo explica que a él le fue, como apóstol de los gentiles, entregado un misterio y que ese misterio era que ahora los gentiles somos coherederos, miembros de un mismo cuerpo, copartícipes de las promesas y que ahora por la fe puesta en Cristo Jesús, nosotros los gentiles tenemos seguridad y derecho y entrada y confianza. Vean ustedes qué bendición. ¿Se dan cuenta? De verdad que argumentar como los judaizantes argumentan de que ¿dónde está el pacto de los gentiles? En Jeremías 31, como diciendo, no aparecen los gentiles, es una completa ignorancia. Aquí el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos lo revela. El Nuevo Pacto nos lo revela. No se les olvide esto, hermanos. Ciertamente toda la Biblia es palabra de Dios, pero la revelación que hay en el Nuevo Testamento es superior porque ahora Dios nos ha hablado a través del Hijo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Vean lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo número 1, versículo número 1. Hebreos capítulo número 1, versículo número 1. Dice la Biblia así. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, ¿cómo habló Dios a los padres? Dice la Biblia por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto porque tiene un mejor mediador, porque tiene mejores promesas, porque tiene un mejor sacerdote y porque tiene una revelación superior. En el Antiguo Testamento no había sido explicado con claridad cómo los gentiles iban a alcanzar también las promesas del nuevo pacto. Es hasta el Nuevo Testamento cuando Dios nos habla a través del Hijo y específicamente en este caso Jesucristo hablándonos a través del apóstol de los gentiles cuando se nos explica ese misterio que estaba oculto antes de la fundación del mundo y era que los gentiles íbamos a ser coherederos. Ahora, permítanme decirles algo. Noten ustedes que el pasaje de Efesios dice que fue un misterio, ¿verdad? Es un misterio que ahora ha sido revelado por los apóstoles, no solo por Pablo, también por los apóstoles. ¿Dónde podemos encontrar también
de que definitivamente iba a abrirse una puerta de salvación para los gentiles y no solo para los hijos de Israel. Bueno, precisamente en Hechos capítulo número 15, en Hechos capítulo número 15, es el obispo Jacobo, el medio hermano del Señor, el que nos explica que en el Antiguo Testamento habían insinuaciones de que, de que los gentiles iban a alcanzar salvación a través del Mesías. Vuelvo a repetir, no estaba revelado y explicado con esa claridad con la que habló Pablo en Efesios capítulo 3 del 1 al 12, pero sí habían sombras de esta promesa que no fueron entendidas hasta que los apóstoles, Dios Jesucristo empezó a hablar a través de sus apóstoles. Vean lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 16. Dice la Biblia lo siguiente. Voy a leer desde el 13 para que se entienda el contexto. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, varones hermanos, oídme. Simeón, es decir, Pedro, ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles. Oigan, Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios ha visitado a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Oigan lo que dice la Biblia. Dios ha visitado por primera vez a los gentiles, ¿verdad? ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Hechos capítulo 10, donde por primera vez Pedro en la casa de Cornelio le predicó a los gentiles y los gentiles recibieron la salvación. Ahora, tratemos de usar ese concepto judaizante de que gentil son las 12 tribus de Israel, porque algo tan sencillo como quién es un gentil, los judaizantes nos quieren mentir y nos dicen, los gentiles son las 12 tribus de Israel. Si eso fuera cierto, desde que apareció el Mesías, Cristo visitó a las 12 tribus de Israel, pero refiriéndose a la predicación de Pedro en Hechos capítulo 10, Jacobo dice, Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles. ¿Lo logran ver? Este pasaje es claro que los gentiles no son las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque recuerden que desde Mateo, Jesucristo dijo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí Dios ha visitado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero, pero Cristo predicó solo a la nación de Israel. Ahora es a través de sus profetas, de sus apóstoles, que Cristo va a empezar a visitar a los gentiles. Por eso dice la Biblia en el verso 14, Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Oigan, para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después, y aquí Jacobo está tratando de explicar cómo es posible que Dios está tomando también a los gentiles como pueblo de él. Porque es verdad, solo hay un pueblo. La Biblia dice que él anuló la enemistad que había entre los dos pueblos y de ellos hizo uno solo. Amén y amén y amén. Pero este pueblo es multicultural. Este pueblo está conformado por todos los hijos de Israel que creen en el Mesías y por todos los gentiles que creemos en el Mesías. ¿Quién es el pueblo de Dios? No es solo Israel, sino son todos aquellos gentiles que también creemos en el Mesías porque hemos sido tomados por Dios como un pueblo para su nombre, para gloria de su nombre. Entonces Jacobo tiene que explicar cómo es posible esto, cómo es posible que abra una puerta de salvación para los gentiles. Y entonces Jacobo dice, como concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, 2 puntos. Y en este momento se está citando literalmente Amós capítulo 9, versículo del 11 al 12, porque en Amós capítulo 9, versículo del 11 al 12, estaba claro en la Tanaj que también llegaría un momento que en el Mesías los gentiles tendrían salvación. Después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David. ¿Qué es el tabernáculo de David? David no hizo ningún tabernáculo, el tabernáculo lo hizo Moisés, el Mishkan. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la línea de reyes caída de David. En el momento en que Cristo
En el momento en que los apóstoles y Jesucristo aparecen en la tierra, el tabernáculo de David, entiéndase, como el linaje de los reyes de David, estaba caído. Cualquiera que ha leído el libro de Macabeos sabe que en 2 siglos antes de Jesús, el que gobernaba era el sumo sacerdote, no un descendiente de la casa de Judá. Entonces dice, reconstruir el tabernáculo de David que estaba caído. ¿Cómo lo reconstruirá el Señor? Levantando a Cristo, que Él es el Rey por los siglos, y reconstruiré sus ruinas y volveré a regirlo para que el resto de los hombres busquen al Señor. No dice que solo para que los hijos de Israel busquen al Señor, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Ahí está en Amós capítulo número 9, versículo del 11 al 12, citado por Jacobo en Hechos capítulo 15, del 15 al 18, se está mencionando pasajes del Antiguo Testamento que a manera de misterio testificaban que los gentiles también tendríamos salvación y también seríamos tomados como pueblo de Dios. Hay otros pasajes, déjenme ir directamente al Antiguo Testamento. Hay uno más clarísimo en en Isaías. En Isaías capítulo número 42 dice la Biblia lo siguiente. Ahora vamos al antiguo pacto para que vean que esto no es un invento. Esto es un misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que solo se pudo entender hasta que los apóstoles lo explicaron. En Isaías capítulo número 42 dice la Biblia lo siguiente. Y es muy triste que los judaizantes no entiendan esto, porque los judaizantes que conocemos y que vemos en la tele no son judíos, no son eh, casa de Israel, son gentiles. Y de verdad que es muy triste ver cómo estos gentiles que se creen judíos o que se creen hebreos o que se creen casa de Israel no entienden esto. Dice la Biblia en Isaías 42, dice lo siguiente. He aquí mi siervo. ¿Quién es este siervo? Jesucristo, el Mesías, a quien escogí. Mi amado, en quien se complació mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Cómo anunció juicio el Mesías a los gentiles? A través del apóstol de los gentiles. No contenderá ni voceará, ni nadie lo oirá gritar en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Hasta que saque a victoria el juicio, no vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido justicia en la tierra. Vean lo que dice el versículo 4, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Se dan cuenta? Estos pasajes estaban en el Antiguo Testamento, pero no habían sido entendidos. No se había recibido iluminación de ellos hasta que Dios a través del apóstol de los gentiles y a través de los otros apóstoles, Dios revela el misterio de que los gentiles también heredarían la salvación. Todavía nos faltan ver un par de pasajes más para que podamos entender realmente por qué Dios es Dios de los gentiles también. Es importante que nosotros tenemos que entender que desde el Génesis está claro que Dios tiene también en su corazón a los gentiles. Y esto lo sabemos precisamente porque si nosotros vamos a Génesis capítulo número 12, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo número 12, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Y es que cuando Dios le prometió al gentil Abraham que él iba a darle una gran bendición, esa bendición no solo iba a ser en su descendiente y para su descendiente Isaac, sino para todas las naciones. Vean lo que dice, ¿de qué trata el pacto abrahámico? El pacto abrahámico es un pacto de bendición primeramente para Israel y también para los gentiles. Porque dice la Biblia así, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas, bendito Israel, no dice eso, ¿verdad? Y en ti serán benditos las 12 tribus de Israel, no dice eso. Dice la Biblia, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, primeramente Israel y también nosotros los gentiles. En el pacto abrahámico, Dios prometió que él iba a bendecir a través de la simiente de Abraham a todas las naciones. ¿Y quién es esa simiente? Jesucristo. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, queridos hermanos, es necesario que el apóstol de los gentiles nos termine de explicar este asunto, porque vean ustedes lo que el apóstol de los gentiles, cómo el apóstol de los gentiles nos enseña en Romanos capítulo 4, cómo es posible que Dios también ahora abrace a los gentiles. Esto es maravilloso, de verdad que sí, esto es precioso, de verdad que es increíble. Vamos a leer Romanos capítulo 4. No agarrar un pasajito, ¿verdad? Allá como los judaizantes y otro pasajito por allá ¿verdad? Y que quieren enseñarte que hay que guardar las fiestas y se van allá a Éxodo y dice, porque una sola ley para el nativo y el extranjero, ¿verdad? Y sacaron todo el pasaje de contexto. Nótense ustedes que todos los pasajes que estoy leyendo los estoy leyendo de manera fluida, es decir, estoy leyendo muchos versos para que se entienda el contexto y para que sean los apóstoles los que hablen por sí mismos. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Ahora pues, diremos, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿qué es lo que intentan hacer los judaizantes? Pues gloriarse por obras, porque ellos creen, ¿verdad? Que porque guardan Shabbat, porque guardan, se circuncidan y guardan las fiestas dietéticas, ellos ahora creen que ellos son el pueblo de Dios y usted los escucha diciendo, Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos y se van allá a Apocalipsis cuando dice que que Satanás, eh, que el pueblo de Dios es aquel que guarda el testimonio de Cristo y que guarda sus mandamientos. Entonces, ¿de qué están haciendo? Están gloriando en estos mandamientos que nunca se le pidió a los gentiles que los guardaran y se están gloriando por obras. Pero Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham según la carne? ¿Qué halló Abraham según la carne? Y la respuesta es nada, porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Al que obra, no le es contado el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios le cuenta sus, como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios no le cuenta justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados no fueron cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor de ningún modo le impute pecado. Nótese ustedes que Pablo está por demostrar que los gentiles han sido también escogidos por Dios y Pablo está poniendo la plataforma de su enseñanza. Aunque los gentiles, al igual que nosotros los judíos, no guardan Shabbat, no se han circuncidado, no guardan las fiestas, no comen, no siguen las leyes dietéticas, ellos también han sido acogidos por Dios porque es un tema de gracia y es un tema de fe, no es por obras. Entonces dice Pablo en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza para la circuncisión o también para la incircuncisión? Qué hermoso. ¿Cuál bienaventuranza? Y Abraham creyó y le fue contada por justicia. Es pues esta bienaventuranza de que en ti serán benditas todas las naciones. ¿Será una bienaventuranza para la circuncisión o también para la incircuncisión? Es decir, para los gentiles. Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión?
Contesta Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión, a fin de ser el padre de todos los que creen sin estar circuncidados, para que a ellos les sea contada justicia, y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las huellas de la fe de nuestro padre Abraham cuando estaba en incircuncisión. Pueden ustedes verlo, queridos hermanos. Dice la Biblia que ese pacto, esa promesa que Dios le hizo a Abraham en Apocalipsis, en Génesis 12, en ti serán benditas todas las naciones. Esa bienaventuranza de que dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue en condición de la incircuncisión, para que Abraham también fuera nuestro padre, el padre de nosotros los incircuncisos, que ponemos nuestra fe en el Mesías. También le fue dada después de haber recibido la justicia, le fue dada la circuncisión para también ser padre de todos aquellos gentiles que creen, perdón, de aquellos judíos que creen en el Mesías. Entonces, vean ustedes que por todo lado se nos ha dicho que Dios es Dios de gentiles. Ahora, hay un último pasaje que yo quisiera mencionar ya para terminar. De verdad que Dios es un Dios justo y bueno. Vean lo que dice la Biblia en Romanos capítulo, vamos a ir aquí a nuestra Biblia, a Romanos capítulo número 3, para que quede bien claro ya para terminar que el Dios de la Biblia, es un Dios también de los gentiles. Pablo hace la siguiente pregunta. Dice Pablo, ¿acaso Dios es solo de los judíos? Vuelvo a repetir, ¿acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que Dios es uno, el cual declarará justo a los circuncisos por fe y a los incircuncisos por la fe. Entonces, por medio de la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, si no conformamos la ley. Vean ustedes que el versículo 31 es muy interesante. Entonces, por medio de la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que la confirmamos. Pablo está explicando que por medio de la fe, ahora el gentil también es pueblo, que la bienaventuranza de salvación también es para el gentil. Y esto lo confirma la ley, porque lo decía la ley en Génesis capítulo número 12. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. A eso era lo que Pablo se refería cuando nos está diciendo que la fe no invalida la ley, porque la ley testificaba de que sería por medio de la fe que seríamos salvos y que los gentiles tendríamos oportunidad de salvación. Bueno, queridos hermanos, entonces estamos terminando con esta enseñanza del día de hoy. Los gentiles queda clarísimo que no tiene ninguna relación. Los gentiles en la Biblia son todos aquellos pueblos que no son Israel. Y voy a leer un pasaje muy claro para que esto quede bien claro. Ya lo mencioné, pero lo quiero leer para que vean que es muy claro que este asunto es así. En Mateo capítulo 10, escúchenme bien esto. Si un gentil, por tener sangre de algún descendiente de las tribus de Israel, eso lo convierte en ovejas perdidas de Israel, a los gentiles y a los samaritanos se nos llamaría ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vean lo que dice Jesús. Jesús dice, a estos 12, Mateo 10:5, envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cualquiera que conoce un poquito de historia, cualquiera que conoce un poquito de historia, sabe que los samaritanos son una mezcla entre gentiles que los asirios trajeron, entre
descendientes de Israel del norte y también descendientes de Israel del sur. Cualquiera que conoce historia de Israel, que ha estudiado con profundidad crónicas y también los escritos de Flavio Josefo, sabe que hubo un mestizaje entre las ovejas de Israel, entre las Israel del norte, Israel del sur y los gentiles, y ese es el origen del pueblo samaritano. Y genéticamente no había un pueblo más cercano a Israel del norte y del sur que los samaritanos. Y Jesús aquí acaba de dejar en claro que no son ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que es una desfachatez y un disparate completo decir que los gentiles son, que los gentiles por tener algún vínculo sanguíneo con algún hijo de Israel, eso nos convierte en ovejas perdidas de la casa de Israel. No es cierto. Ahora, vean qué interesante. Jesús aquí dijo, no vayan donde los gentiles, no vayan donde los samaritanos, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí el Señor está visitando a su pueblo Israel. Aquí con el Mesías los está visitando. Jesús está enviando a sus 12 a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero recuérdense lo que decía Hechos capítulo 15. Simeón nos ha relatado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles. ¿Cuándo fue esa primera vez? Cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. Y los gentiles recibieron el Espíritu Santo también. Vean ustedes que si aquí los gentiles fueran las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jacobo jamás pudo haber dicho que la primera vez que Dios visitó a los gentiles fue con Pedro, porque ya desde el mismo ministerio del Mesías Dios hubiera visitado a los gentiles, porque ellos son ovejas de la casa de Israel. Pero esto es completamente absurdo. Aquí Alex Gis pregunta, ¿Jesús guardó todas las fiestas? Si Él las guardó, ¿es obligatorio que nosotros las guardemos como el sábado? Y la respuesta es no. Recordemos que Jesús es de la tribu de Judá, Jesús es judío. Recordemos que en Hechos de los Apóstoles aparecen Pablo y los apóstoles guardando el Shabbat y las fiestas porque ellos son judíos. Pero lo que nunca van a encontrar ustedes es gentiles guardando las fiestas o guardando Shabbat o gentiles circuncidándose o gentiles siguiendo las leyes dietéticas. Eso no aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso era exclusivo entre Dios y la nación de Israel. El Antiguo Testamento es muy claro, estas eran cosas entre Dios e Israel. Y en el Nuevo Testamento no se dice que ahora también los gentiles. Eso no aparece en el Nuevo Testamento. Muy bien, de todo corazón los invito para que puedan introducirse ahora para septiembre en los estudios del Instituto Paulino. Lleven con nosotros biografía del apóstol Pablo, lleven introducción a la Sagrada Escritura, hermenéutica 1, gramática y ortografía. Los invitamos, escríbanos y esperamos que ustedes también puedan ser parte. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga y damos gloria a Dios porque Dios también es Dios de gentiles. Amén. Qué lindo es esto, ¿ah? Esto es precioso. Bendito sea el nombre del Señor porque Él ha tomado entre nosotros los gentiles también un pueblo. Que Dios les bendiga, que tengan mucha paz.